¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a La Línea Roja. Hoy martes 2 de marzo. Arrancamos este programa hoy en clave nacional. Tenemos con nosotros a 3 diputados nacionales con los que vamos a hablar de todos los disturbios, de todo ese malestar y esa polémica que está generando la detención del rapero Hasél. Vamos a hablar con ellos, vamos a intentar aportar soluciones a todo este asunto. Vamos a hablar también de las convocatorias para celebrar, para conmemorar ese Día Internacional de la Mujer, y si nos da tiempo vamos a hablar también sobre fondos europeos, que también se está hablando mucho de ellos últimamente. Lo vamos a hacer con los 3 invitados que nos acompañan ya en esta reunión virtual y paso a presentaros quiénes son. Ellos son César Sánchez del Partido Popular, Alejandro Soler del Partido Socialista y Txema Guijarro de Unidas Podemos. Buenas tardes, bienvenidos a los 3. Muy buenas tardes, ¿qué bien? Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta reunión virtual. Vamos a hablar con vosotros de estos asuntos que poníamos encima de la mesa. El primero de ellos, ya sabéis que desde hace semanas las manifestaciones, las concentraciones y los gestos de apoyo al rapero Pablo Hasél están llenando las calles de toda España. La peor parte es que, pese a que muchas de ellas han transcurrido en absoluta normalidad, pacíficamente, otras, como las que estamos viendo casi a diario, especialmente este fin de semana, pues acaban con altercados y disturbios muy importantes y muy graves, como los que veíamos, como decíamos, este fin de semana. Sobre ellos hablaba ayer mismo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Estas son sus palabras. Hemos reiterado nuestro más profundo rechazo, nuestra más contundente condena respecto de los actos de violencia callejera acaecidos en los días pasados, en particular en la ciudad de Barcelona y también en otras ciudades de España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en particular los Mossos, la Guardia Urbana, tienen todo el apoyo del Partido Socialista. Ninguna libertad, ningún derecho se defiende en democracia desde la violencia. Cualquier iniciativa en el sentido de penalizar lo sucedido nos parece absolutamente consistente. Bueno, ya sabéis que Hasél fue encarcelado a mediados de febrero tras ser condenado a 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Además, justo ayer conocíamos que la Fiscalía pide para él otros 5 años de prisión por los altercados por la detención de Puigdemont, una nueva condena que se suma a otras que ya acumulaba el rapero. Y mientras tanto, hoy debatimos en este programa, escuchábamos a Narbona, cómo se puede solucionar esta violencia en las calles. Ella decía: tendemos la mano a sumarnos a cualquier solución que se encuentre. Alejandro Soler, desde el Partido Socialista, ¿qué más puede hacer el Gobierno para contribuir a que la violencia, a que la crispación baje de una vez? Bueno, en este momento, y cuando se suceden acontecimientos como los que estamos viendo, fundamentalmente los que no estamos en Barcelona o en otras ciudades donde se han producido los mismos, lo que hay que hacer es dar nuestro respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y también al imperio de la ley. Yo creo que los actos violentos no son admisibles, no son justificables en ningún caso. Y, por tanto, hay que reprochar y condenar esos actos de violencia. En segundo lugar, hay que respaldar cualquier manifestación pacífica que se pueda producir, que cualquier persona pueda mostrar su contrariedad por una sentencia, por un acto, por una situación del Código Penal. Yo creo que cualquier manifestación pacífica y autorizada es siempre justificable, es admisible en democracia, pero no los actos violentos. En democracia, la modificación de las leyes, si hay que modificar alguna ley, es algo sobre lo que se puede debatir, pero el cumplimiento de las leyes no es debatible. Las leyes hay que cumplirlas. Y, por tanto, podemos ya entrar a valorar sobre el fondo de la cuestión. Tengo la impresión de que hay muchas actitudes violentas que no realmente responden al fondo del asunto, que simplemente hay gente que actúa de manera vandálica cuando tiene la ocasión. Y luego también es verdad que hay una verdad en las redes sociales fundamentalmente, que yo he tenido la oportunidad de comprobar hablando con algunos jóvenes, sesgadas sobre lo que ha ocurrido en el tema de Hasél. No son única y exclusivamente injurias a la corona, y yo en el terreno de las injurias a la corona me parece a lo mejor que podríamos abrir un debate sobre si el Código Penal debe modificarse, pero hay enaltecimiento del terrorismo, que para mí el enaltecimiento del terrorismo es un delito grave. No se puede desear que haya una bomba en el coche de Pachi López. No se puede alentar a que alguien haga un acto terrorista como se ha alentado por parte de redes sociales por esta persona.
y también, evidentemente, hay alguna otra condena que se ha producido fruto de alguna agresión. Y además, en este caso, conociendo el derecho, conociendo el Código Penal, no se entra en la cárcel por el último delito, se entra en la cárcel por la reincidencia porque había una condena penal previa y, por lo tanto, la suspensión de la condena en este país, y de acuerdo con el Código Penal y con la ley, se produce cuando hay un delito en el que la condena es inferior a 2 años y no hay reincidencia. En este caso ha habido reincidencia y por eso se produce la condena y la entrada en prisión. César Sánchez, desde el Partido Popular, ¿cómo valoráis todo lo que estaba pasando? Vosotros habéis sido muy críticos con el Gobierno. Ábrete el micro para que te podamos escuchar, César. Ahora. ¿Ahora? Sí. Se me escucha, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido críticos con el Gobierno desde el punto de vista que entendemos que el presidente del Gobierno ha debido censurar, y así también la portavoz del Gobierno, censurar que algunos ministros del Gobierno, y en particular el vicepresidente, de alguna manera validasen las actitudes no solamente de Hasél, sino también de sus seguidores. El imperio de la ley no se puede poner en tela de juicio porque un tipo como Hasél esté generando este tipo de violencia callejera y este tipo de altercados única y exclusivamente porque no quiere aceptar que ha incumplido la ley. Efectivamente, y en eso puedo estar de acuerdo con Alejandro, la ley puede parecerte mejor o peor. Se puede plantear el cambiarla o no. Y ahí habrá gente que estará de acuerdo o gente que no estará de acuerdo. Pero la ley es para todos. Y del mismo modo que pedimos, y así lo hacemos, que el resto de ciudadanos españoles acate toda la legislación vigente en todos los ámbitos, en el ámbito fiscal, en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito mercantil. Y mucha gente que nos esté escuchando en estos momentos, pues a lo mejor tiene empresas y tiene que cumplir con la ley. Pues del mismo modo que tiene que cumplir esa gente con la ley, tiene que cumplir con la ley también Hasél. Y si ha incumplido la ley y está en prisión, pues tiene que ir a prisión. Un vicepresidente del Gobierno no puede decir que Hasél no debería ir a prisión. Por tanto, desde el Partido Popular, todo el respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que hemos denunciado es que no puede haber un gobierno bueno y un gobierno malo. El gobierno es uno y es el gobierno de todos los españoles. Y el presidente del gobierno no puede validar lo que hace su vicepresidente. Y si su vicepresidente y algunos diputados de Podemos están validando lo que está ocurriendo en las calles de España, pues entendemos que es cómplice de toda esa situación. Y el imperio de la ley es para todos, insisto, para el que se salta en un momento determinado un semáforo, como también para las personas que, en el caso de Hasél, están generando este tipo de violencia callejera y que además incumplieron la ley, que, insisto, se puede estar de acuerdo o no, pero que se tiene que cumplir. Bueno, es importante ahora contar con Chema Guijarro representando hoy a Unidas Podemos. Chema, bueno, respondiendo a las críticas, a ese balón que te lanzaba César Sánchez, decía, están validando lo que ocurre en las calles. ¿Cuál es la posición de Unidas Podemos en este asunto? Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a ver, nuestro grupo parlamentario y nuestro espacio político condena los actos de violencia, ¿no? Y el hecho de que se destroce mobiliario urbano que es público, que es de propiedad pública, así como que se destrocen, digamos, comercios, ¿no? Y se moleste, ¿no? la convivencia normal de los vecinos y vecinas, ¿no? Y por supuesto, las agresiones a la policía, a los Mossos y demás, ¿no? Ahora bien, dicho esto, lo que sí me parece injusto es que llevemos semanas centrando la noticia sobre determinados actos violentos que protagoniza una minoría, y subrayo esto aunque suene algo feo, pero minoría muy minoritaria, ¿no? Y no se esté poniendo el acento en el hecho de que hay miles, cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes saliendo a la calle legítimamente a reivindicar algo tan importante como es el derecho de expresión y de manifestación, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo creo que es una anomalía democrática es, en primer lugar, que no estemos atendiendo al debate de fondo, ¿no? Porque la libertad de expresión es uno de los pilares fundacionales de cualquier democracia y hoy, por desgracia, gracias, entre comillas, gracias a una ley mordaza aprobada durante el gobierno del Partido Popular, estamos en esta situación de anormalidad democrática que hay que corregir y hay que corregir cuanto antes. Y en este sentido yo creo que también hay que ser autocríticos, ¿no? Y hago esta autocrítica a mi grupo parlamentario y a mi espacio político,
¿no? En el sentido de que ya estamos llegando tarde, ya se tenía que haber derogado esa ley Mordaza y teníamos que haber recuperado una cierta normalidad democrática precisamente en ese ámbito, algo que por desgracia no tenemos, ¿no? Y está claro que hay determinadas expresiones que deben ser condenadas, pero lo que no tiene ningún sentido es que una persona vaya a la cárcel, entre otras razones, por haber dicho palabras impropias sobre el jefe del Estado, ¿no? Esto sencillamente no lo avala ningún régimen democrático de nuestro entorno, ¿no? Y en ese sentido sí que nos produce máxima preocupación el hecho de que estemos fijándonos en un elemento marginal de las protestas, que es, digamos, esos elementos violentos que actúan al calor o a la sombra, digamos, de esas manifestaciones pacíficas y legales, ¿no? Y me parece que centrar o descentrar el tiro hablando de la violencia y no hablando de la libertad de expresión, pues es un flaco favor que nos hacemos todas y todos. Por supuesto, y precisamente por eso sacamos hoy este debate, para conocer todas las opiniones. Pero, Chema, ¿qué hacemos? Está claro que el debate se puede centrar en muchos aspectos, pero ¿qué hacemos con estos disturbios? Es muy importante los actos vandálicos que están ocurriendo, aunque los esté llevando a cabo una minoría. Bueno, hacemos lo que hay que hacer, que es, digamos, imponer digamos, la legalidad de las leyes, ¿no? Y por lo tanto, digamos, castigar, ¿no?, a esas minorías de vándalos que se dedican, como digo, a ensuciar un necesario debate que tiene que dar este país. Pero digamos que ahí no hay ningún secreto. Digamos que la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen experiencia y saben cómo gestionar estos asuntos y, por lo tanto, digamos, yo confío en que lo sepan gestionar, digamos, aplicando las dosis de violencia que hagan falta para evitar que pongan en peligro no solo a la policía, sino a los ciudadanas que tienen también el derecho de pasearse por sus calles y de verlas, digamos, decentes y medianamente ordenadas. Pero, como digo, ese debate se resuelve rápido, ¿no? Y tiene una solución inmediata, que es la vía policial. Ahora, el otro gran debate, que, como digo, me parece que es el relevante, ese sí que exige, me parece, una reforma legal urgente, de tal forma que especifiquemos claramente dónde están esos límites y no vivamos en un régimen de excepción como lleva viviendo el país desde que se aprobó una ley Mordaza a todas luces antidemocrática. Bueno, una reforma legal que tendríais que sacar adelante el Gobierno. ¿Para cuándo, Chema? Pues claro, por eso he empezado diciendo que hay que ser autocríticos, ¿no? Porque, digamos, nosotros ya enviamos una primera propuesta de reforma allá por el año pasado, justo por febrero del año pasado. Precisamente luego, digamos que el advenimiento de la pandemia y de la crisis, pues de alguna forma forzó a que, bueno, pues digamos, pusiéramos ese debate o aparcáramos ese debate, ¿no?, por la necesidad de dar debates más urgentes, ¿no? Pactamos con nuestro socio, el PSOE, que efectivamente dejaríamos esto para un poquito más adelante, pero nosotros desde el otoño del año pasado ya habíamos estado, como digo, intercambiando borradores con el Ministerio para intentar cuanto antes llevar una propuesta al Pleno del Congreso y que se convierta en ley en meses, esperamos, ¿no? Alejandro, ¿qué te parece? Bueno. Sí, bueno, yo creo que lo fundamental es poner ponderación y equilibrio y ver las cuestiones desde un punto de vista global. Es verdad que cuando una cuestión como esta, que tiene distintas aristas, solo se habla de una de las aristas, pues podemos tender a tener una imagen sesgada de la realidad. Evidentemente, coincido con Chema en que puede, evidentemente lo había dicho previamente, se puede manifestar uno legal y pacíficamente en este país para expresar su conformidad o disconformidad con aquello que estime oportuno, incluso con la legislación vigente, o con la actuación de los gobernantes o de la jefatura del Estado. Por supuesto que sí. Estoy absolutamente de acuerdo. El manifestar una opinión contraria a un punto concreto de lo que ha ocurrido, ¿valida la actuación de los violentos? No estoy de acuerdo con César en que el que haya una manifestación de un gobernante, de un ministro, de un vicepresidente sobre un aspecto concreto valide la violencia. Yo creo que la violencia está siendo condenada por parte de todas las fuerzas, de todo el gobierno, de todos los ministros. No hay nadie que ampare la violencia. Es verdad que tenemos que, desde mi punto de vista ya,
y hablando ya de los detalles, tenemos que llevar cuidado en el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando nos centramos en un aspecto concreto o lo calificamos de una manera, alguien puede entender que puede animarse o puede justificarse cualquier acción. Yo no conceptuaría el que haya consecuencias o haya leyes que no me gustan como anormalidad o anomalía democrática. ¿Por qué? Porque yo entiendo que todo lo que se haya aprobado legalmente, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo, aunque a veces provoque consecuencias con las que no comulgo, no puedo hablar de anomalía democrática porque se ha hecho por el cauce legal establecido de acuerdo con la legislación vigente. Y el imperio de la ley para mí es sagrado, porque sin el imperio de la ley se puede justificar o alguien puede entender, no digo que quien lo diga trate de justificar, pero alguien puede entender que hay bienes superiores que pueden hacer que uno salte la ley porque hay anomalías o anormalidades democráticas. Por eso yo no conceptuaría de anomalías o anormalidades democráticas porque estamos en plena democracia. Una democracia que se mejora constantemente y que evidentemente cuando hay gobiernos de la derecha se producen, desde mi punto de vista, retrocesos en derechos fundamentales que cuando viene la izquierda tiene que intentar recuperar. Pero eso no quiere decir que no sean democráticas las leyes que se aplican. Y no entiendo, también discrepo con mi compañero y amigo Chema, en que deberíamos ser cuidadosos porque cuando decimos que una persona entra en prisión por atacar al jefe del Estado, no estamos diciendo toda la realidad. No es eso exactamente. Y lo he dicho expresamente porque esa información que damos, que no es completa, puede amparar que alguien, porque a mí si me dicen que alguien por atacar o meterse con el jefe del Estado entre a la cárcel, yo me tiro las manos a la cabeza. Pero ya cuando veo el detalle digo, no, esta persona había sido condenada por enaltecimiento del terrorismo. Dijo de meterle una bomba a Pachi López. Dijo que amparaba que alguien, como los Grapo, tuvieran que ir más allá de las manifestaciones y que eso lo amparaba. Esta persona parece que tiene una condena por agredir a una persona, a un periodista. Quiero decir, hay más cosas y al final la reincidencia provoca el ingreso en prisión. Probablemente el último delito haya sido las injurias a la corona y el enaltecimiento del terrorismo. Y hay que analizarlo con detalle. Pero si no damos la información completa y hay jóvenes que, como a mí me dicen, que por meterse con el rey o decir que ha robado en este país, uno va a la cárcel, digo, qué barbaridad, ¿qué está pasando? No es así, no es cierto, no es completamente cierto. Y la verdad o es completa o no es verdad. Y por tanto yo animo a que todos hablemos de la verdad y hay que ser ponderado, no a la justificación de la violencia, sí a dar la información lo más completa posible para que todo el mundo pueda opinar. Sí a las manifestaciones pacíficas, sí a hablar de cambiar las leyes cuando sea necesario y que cada uno expresemos nuestra opinión y que el Congreso mayoritariamente apruebe lo que estima oportuno. Ponderación, información completa, transparencia y sosiego para que al final encontremos puntos de encuentro. César, y luego, por supuesto, Chema, podrás también contestar a lo que te decía Alejandro. Bueno, yo creo que tengo que decirle a Alejandro, hay una parte del gobierno, en este caso Pablo Iglesias, que ha hecho manifestaciones en donde no censura la violencia y expresamente deriva el debate a que Hasél no tiene que estar en prisión. Una persona que hace enaltecimiento del terrorismo tiene que entrar en prisión y un vicepresidente no puede justificar las actitudes de Hasél y las actitudes en consecuencia de los violentos. Y no he escuchado al vicepresidente sancionar lo que está ocurriendo en las calles de España y lo que ha ocurrido en las calles de Barcelona muy especialmente estos últimos días. Y el presidente del gobierno no ha censurado en consecuencia a su vicepresidente. Por tanto, entiendo que hay un grado de complicidad. Hay una ley en España que la llamáis como la llamáis, Chema, se os da muy bien eso de poner etiquetas, sobre todo para vuestro electorado. Lleváis casi 2 años gobernando. Ir al Parlamento y modificarla. Y si entendéis que enaltecer al terrorismo es libertad de expresión, ir al Parlamento, llevar una proposición de ley y lo intentáis aprobar. Y ponéis las cartas sobre la mesa. Pero lo que no puede ser es que 2 años después la culpa sea de una ley del Partido Popular. Lo que tendría que hacer toda esa gente que se está manifestando es, pacíficamente, por supuesto, ir a manifestarse a las sedes de Podemos y del PSOE. Porque llevan 2 años gobernando España y no han cambiado una ley contra la que se está manifestando esa gente. Y tienen que dejar de vivir en paz al resto de ciudadanos en España. Hasél es un delincuente y tiene que estar en la cárcel. Y todo lo que ha provocado Hasél
debe de conllevar incluso más años de prisión, porque todo lo que se ha producido de violencia callejera, de alteración del orden público y de, en consecuencia, intentar atacar a nuestro modelo democrático, es algo muy grave y que desde el Partido Popular denunciamos. Denunciamos la pasividad de Pedro Sánchez, que entendemos que es rehén de Pablo Iglesias. Denunciamos que Echenique haya dicho durante los últimos días lo que ha dicho. Y denunciamos, por supuesto, también que Pablo Iglesias no esté condenando eso y que esté de alguna manera, entre comillas, justificando muchas de las cosas que están ocurriendo. Yo entiendo, Chema, y en alguna ocasión lo hemos hablado, y así te califico. Creo que eres como, de alguna manera, el alma noble de Podemos. Lo hemos hablado muchas veces. Eres una tremendamente moderada dentro de tu partido, pero tu partido no tiene nada que ver con lo que estás diciendo aquí. Y las manifestaciones de mucha gente de tu partido no tienen nada que ver con lo que tú estás diciendo aquí. Y no se puede decir una cosa y hacer otra. En ese sentido, nosotros, todo el respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hasél tiene que estar en prisión y lo que deberíamos es de plantearnos cuánto tiempo. Porque personas así en la calle es muy peligroso para el orden democrático de nuestro país. Chema, ahora sí, ya puedes contestar a tus dos compañeros de debate. Ábrete micro para que te podamos escuchar. Ahora sí. Ahora, bueno, vamos a ver. Yo creo que todos podemos coincidir en el hecho de que los tres elementos sustantivos que hacen a una democracia son, por una parte, ¿no?, unas elecciones libres, por otra parte, que no exista la censura, es decir, que tengamos derecho todos a la información, y en tercer lugar, que haya libertad de expresión. Por lo tanto, las tres cosas se dan en España, ¿eh? Las tres cosas se dan en España. Sí, si no digo que no, Vale. pero cuando se afecta a una de ellas, y en este caso se afecta a la libertad de expresión y perdemos espacios para ejercer esa libertad de expresión, estamos afectando directamente la calidad democrática de nuestro país. Es decir, no estamos hablando de una ley más. ¿Pero en qué se está atentando contra la libertad de expresión, Chema? De cualquier sistema democrático, incluido el español, ¿no? Por lo tanto, claro, no digamos que las cosas, claro que se pueden cambiar, y para eso está el Congreso y para eso están las modificaciones pertinentes que tengamos que hacer en Cortes Generales. Pero me parece que mis dos colegas, tanto Alejandro como César, le están restando algo de importancia, algo que para mí es fundamental, fundante de cualquier democracia y un pilar básico, ¿no? La libertad de expresión, evidentemente, no está cerciorada en España, pero desde luego en los últimos años se ha visto afectada, y se ha visto afectada seriamente, al punto de que nuestra calidad democrática se ha resentido. ¿España es una democracia? Por supuesto que lo es. Ahora, que tiene mucho margen de mejora, yo creo que en eso también todos tendríamos que estar de acuerdo en que nunca será suficiente los esfuerzos que podamos hacer para mejorar nuestra democracia. Y luego, en último lugar, ¿no? Alejandro, yo lo que he dicho, y supongo que habrás tomado nota de lo que he dicho, es que entre otras razones, no la única razón, pero he dicho, entre otras razones, este señor está en la cárcel por injurias a la corona. Y esto es una verdad como un templo. Es verdad que se han acumulado otros hechos que, favorecen que este señor tenga que cumplir ahora actualmente penas de prisión. Pero lo que no tiene ningún sentido es que se haya acumulado a sus penas algo tan, vamos a decir, nimio, como es afectar a el honor de la corona, que sencillamente sigue siendo un elemento decimonónico. O sea, una democracia moderna del siglo XXI no puede tener leyes ni textos legales que digan que el jefe del Estado es poco más o menos que un dios. El jefe del Estado está sometido a crítica como lo estamos sometidos todos los personajes públicos y eventualmente todas las personas que ejercemos cargos con algún tipo de responsabilidad. Y no denunciar esto me parece que no tiene que ver tanto con ser más de derechas o más de izquierdas. Tiene que ver con no propender hacia una mejora de nuestro sistema democrático, ¿no? Y en ese sentido sí que lamento que no estemos poniendo el acento en corregir algo que debe ser corregido, como digo, con urgencia, ¿no? Es que poner los acentos es complejo, me perdonarás, poner los acentos es complejo, porque hay que tener una visión global. Si se dice, entre otras cosas, que esta persona está condenada por esto y que esto tiene que ser susceptible de revisión, estoy de acuerdo.
Pero para que la información no sea sesgada y sea completa, deberíamos añadir que fundamentalmente esta persona además ha agredido a otra persona y está condenada por ello, ha enaltecido el terrorismo y que eso para mí es inadmisible. Y por tanto no puedo decir ni puedo aceptar que se diga que esta persona está condenada o entra en prisión de manera injusta. Otra cosa es que uno de los delitos por los que se le acusa habría que ser objeto de revisión y habría que ver si lo cambiamos. Pero no que se ha cometido una injusticia con esta persona, porque si no, y no estamos hablando de todo, estamos escondiendo el enaltecimiento de terrorismo o una agresión. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que, pese a que fundamentalmente lo que no comparto es que a veces solo se hable de eso y no de lo global, yo creo que cuando se habla de la violencia, Unidas Podemos siempre ha estado en contra, César, siempre ha estado en contra del terrorismo. Otra cosa es que a veces, como decía César, se pone el acento no en la violencia, en otras cosas y evidentemente perdemos el foco global. Y yo por eso hablaba al principio de tengamos un foco global. Violencia no, imperio de la ley siempre, manifestaciones las que sean necesarias, enaltecimiento del terrorismo no, la condena por agresión tampoco, pero si hay que hablar, yo sí que hablaría pues en un código penal de si hay que mejorar el tema de las injurias a la corona, que probablemente no tengan que tener una sanción penal. César. Bueno, vosotros, si me permitís que esto te ponernos de acuerdo y llevar al Parlamento que lo que ha pasado con este señor es libertad de expresión. Y no pasa nada. Lo debatiremos allí, nosotros estaremos enfrente y estaremos defendiendo otros posicionamientos. En España hay elecciones libres, en España no hay censura en ninguna ley y en España hay libertad de expresión absoluta. Y es una de las democracias, que además así lo indican los análisis internacionales, una de las democracias de más calidad del mundo. Donde no hay calidad precisamente, Chema, es en muchos países, donde no hay calidad en la democracia, en muchos países que tu partido ha defendido y que en muchas ocasiones sigue defendiendo. Donde desde luego no solamente no hay libertad de expresión, sino que además no solamente no se puede atacar al presidente del gobierno en esos países, sino que al que ataca al presidente del gobierno no solamente está en la cárcel, sino que está en una situación mucho peor. Yo creo que los ciudadanos son maduros y saben perfectamente lo que está ocurriendo en España. Y saben perfectamente que se ha atacado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ha habido un vicepresidente del gobierno que ha legitimado por acción o por omisión lo que ha ocurrido, que ha habido incluso dirigentes como Echenique que han ido un poco más lejos y que ha habido un presidente del gobierno que ha sido pasivo con su vicepresidente. Poneros de acuerdo, llevar un cambio legislativo al Congreso, pero que los españoles podamos vivir en paz y que la gente de esas ciudades no se levante por las mañanas con sus negocios incendiados o con sus escaparates rotos, porque no tienen la culpa de que a determinadas personas en este país no les parezca bien que un delincuente como Hasél esté en prisión. Chema. Bueno, lo primero de todo, en realidad nos ha costado mucho ponernos de acuerdo, pero parece que ya nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Como os decía antes, después de haber estado intercambiando borradores para una reforma ¿no? de la llamada Ley Mordaza, finalmente nos pusimos de acuerdo en un texto definitivo en enero y ha sido el que hemos registrado hace apenas, creo que fueron 2 o 3 semanas, con la idea de llevarlo a toma en consideración en el Congreso cuanto antes, ¿no? O sea que ese debate ya está lanzado, el texto que hemos acordado con nuestro socio, el Partido Socialista, ya es público y yo invito a César y a cualquiera que le interese el tema a que se haga con el texto, a que lo estudie y a que lo critique, ¿no? Porque seguramente sea también mejorable y seguramente en el trámite parlamentario haya opciones de hacerlo, ¿no? Pero dicho esto, vamos a ver. Yo creo que lo que no ha sabido ponderar bien en general el Partido Popular y particularmente César en esta ocasión es que cuando el vicepresidente del Gobierno, digamos, hablan de una normalidad democrática en cuanto a la libertad de expresión y defienden el derecho de manifestación, evidentemente no están defendiendo a una minoría de violentos, está defendiendo a una mayoría de personas, de jóvenes que han salido a la calle con absoluta voluntad democrática y pacífica y que, pues aparentemente, ningún otro político ha querido salir a defenderles, ¿no? Porque parece, ¿no? Y digamos a las pruebas me remito, a esta entrevista me remito, que en el momento en que defiendes la libertad de expresión y el derecho de manifestación de muchas personas a exigirlo, entonces automáticamente, por arte de birle birloque, no se sabe muy bien por qué, pero automáticamente apareces tú mismo tirando piedras
en una barricada, ¿no? Y acusado de esto mismo, ¿no? Esto, como digo, no me parece justo y sencillamente me parece que es una estrategia del Partido Popular por desgastar al gobierno, ¿no? Una estrategia, por otro lado, en la que lleva inmerso desde que se constituyó el gobierno, ¿no? No han soltado el acelerador de la crítica desde el día 1 y ahora será por el tema de la ley Mordaza y mañana será por otra razón, pero digamos que el nivel de hiperventilación que tiene el Partido Popular cada vez que critica al gobierno y a los grupos parlamentarios que lo sostienen, pues yo creo que ya empieza a ser un poco irrisorio, ¿no? Bueno, vamos cerrando ya el tema, César, por alusiones. Bueno, yo simplemente insisto en que creo que el gobierno debe ser más contundente. La propia vicepresidenta Carmen Calvo dijo que la manifestación inicial no estaba convocada oficialmente, no estaba comunicada oficialmente y que por tanto no se cumplían los trámites. Echenique no ha sancionado, es más, ha defendido a los jóvenes antifascistas, como hemos visto ahí en el tuit. Que mayoritariamente se manifestaban pacíficamente, César. Bueno, sí, pero es que lo que hay que hacer es estar al lado de los dueños de los locales, al lado de los vecinos que vivieron atemorizados durante muchísimos días, al lado de la gente que ha sufrido y que esa gente sí que se ha visto privada, ya no solamente de la normalidad cívica de poder pasear por sus calles, sino también se ha visto perjudicado en su día a día. Hay que estar al lado de la gente y al lado de los empresarios. Lo que no podemos es estar al lado de los que están haciendo ese tipo de violencia callejera. Y eso hay que sancionarlo. Y cuando tú no sancionas eso, lo estás apoyando por acción o por omisión, Chema. Y eso creo que lo entiende todo el mundo. Bueno, tenemos que cerrar aquí. Yo creo que al menos las posturas de los tres grupos han quedado claras en torno a este asunto. Esperemos que se vaya solucionando lo antes posible. Cerramos aquí y hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos hablando de manifestaciones, en este caso muy distintas, las que tienen que ver con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ahora hablamos de ello. Hasta ahora.